les va? Muy buenas tardes y bienvenidos a una emisión más de TV Morfosis, en esta ocasión con muchos invitados que nos ayudarán a entender cómo ha evolucionado la forma de comunicarnos. Les recordamos que TV Morfosis 2016 es un programa de televisión totalmente en vivo. Estamos transmitiendo a través de diferentes canales a nivel nacional e internacional y también a través de nuestras cuentas oficiales en las diferentes plataformas. Es por ello que queremos hacer un programa de televisión totalmente interactivo. Los invitamos desde este momento para que participen con sus comentarios y opiniones a través de todas nuestras cuentas institucionales. La invitación es para nuestro público, nuestra audiencia en vivo, como para usted que nos sigue a través del internet. Y sin mayores preámbulos, iniciamos este que es nuestro primer programa. ¿La realidad virtual será el futuro del video? ¿La realidad virtual es el futuro del video? Las tecnologías son una extensión del ser humano. Estamos acostumbrados a transformar la realidad. Ahora empezamos a crearla y vivirla. Smartphones, gafas VR, publicidad, periodismo, juegos, videos de 360 grados, aplicaciones que están revolucionando con la realidad virtual. Cada 15 años llega un elemento al mercado y lo cambia todo. La computadora personal, el internet, el smartphone. ¿Será la realidad virtual el próximo elemento? Y para debatir en torno a este tema, ¿qué les parece si conocemos a nuestros invitados? Alejandro Piscitelli, Argentina. Máster en Ciencias de Sistemas por la Universidad de Louisville, Estados Unidos, y Máster en Ciencias Sociales por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Flaxo. Docente de cursos de posgrado en la Universidad de Buenos Aires, UBA, y Flaxo. Actualmente asesor científico en Instituto Latinoamericano de Comunicación y Educación. Alejandro McElligott, México. Fundador de la empresa VRMX Studios, dedicada a crear cinemáticas de realidad virtual, ofreciendo servicios en marketing, programación y producción cinematográfica en 360 grados. Ha desempeñado labores de venta en industrias de videojuegos, así como de consumo masivo en empresas como Garmin y Procter & Gamble. Guillermo Orozco, México. Jefe del Departamento de Estudios de la Comunicación Social de la Universidad de Guadalajara. Doctor en Educación por la Universidad de Harvard, miembro de la Academia Mexicana de las Ciencias, miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 3. Ha sido catedrático UNESCO en Barcelona y Bogotá. Damos la más cordial bienvenida a nuestros invitados de esta charla. Y en primer término, doctor Alejandro Piscitelli, primero, qué gusto volverlo a ver en TV Morfosis. Ya un invitado de casa, bienvenido, muchas gracias. Gracias, Belén. Doctor, yo le quisiera preguntar para iniciar esta charla, ¿cómo podemos entender el término de realidad virtual? Sabemos que en torno a este término, pues hay otros como realidades falsas, como realidades no comprendidas del todo. Desde el punto de vista, digamos, un poco filosófico y en una primera reflexión, ¿cómo entendemos la realidad virtual? Mira, la idea de realidad virtual, como la entendemos actualmente, ligada a la tecnología, tiene que ver con nuevas formas de representación, que son representaciones tridimensionales, que son representaciones inmersivas, que son representaciones en general donde nos calzamos un casco para estar dentro de la pantalla, no frente a la pantalla, estamos adentro de la pantalla, somos la pantalla. Como propuesta, desde el punto de vista... Hay como tres preguntas acá, yo supongo que Alejandro y Guillermo van a tratar sobre el tema. Realidad virtual se viene hablando hace 25 años. El gran teórico de la realidad virtual se llama Jaron Lanier y hace 25 años nos anunciaba un mundo de inmersión, un mundo de interacción. Pero en ese momento no había ni la velocidad, ni la tecnología, ni los dispositivos, ni siquiera conocimientos teóricos como para poder realmente meternos en ese otro mundo y no sentirnos violentados físicamente, no estar preocupados por caernos o por estar conectados a cables, etcétera, ¿no? De eso, en estos 25 años ha habido cambios brutales. Yo creo que hay como tres grandes preguntas para hacernos respecto a la realidad virtual que creo que vamos a trabajar durante toda esta sesión. Contento nuevamente de estar en TV Morfosis, contento de que sea la 16ª edición, contentos de haber cambiado el formato inclusive, ¿no? De estar acá claro. En el medio. La primera pregunta es, ¿cuán masiva es la realidad virtual? Tiene que ver con costos, tiene que ver con equipos, tiene que ver con difusión, tiene que ver con apropiación. La segunda pregunta es, ¿la realidad virtual solo sirve para los videojuegos
o se puede llevar a todas las otras áreas de la actividad humana. Y la tercera, ¿cuán compatible es la realidad virtual con la estructura física humana? ¿No? Porque si nosotros estamos parados acá, con anteojos no cambia mucho. Estamos frente a una pantalla, no cambia mucho. Tenemos otra pantallita, no cambia mucho. Pero si nos metemos en esas gafas que mi amigo acá tiene, no sé si las tiene acá, pero trabaja con eso, y nos metemos en esas gafas, nos mareamos, seguimos siendo conscientes de que estamos en una realidad, no nos alienaremos, no será el soma famoso de lo que hablaban hace muchos años los teóricos distópicos del futuro. Entonces me parece que la realidad virtual tiene muchísimas dimensiones, hemos avanzado en los 25 años mucho, estamos casi en el momento en que se convierte en un commodity, que se convierte, porque hoy todos los que estamos acá tenemos teléfonos celulares, smartphones, pero no existían hace 10 años, y las tabletas no existían hace 5 años, y lo que hoy nos parece natural fue un invento, un artefacto, una construcción técnico-cultural ligada al mercado, ligada a un montón inclusive de necesidades narrativas, necesidades de ver las cosas de otro punto de vista, necesidades de no ser espectadores, sino, como dice un gran autor español, lectoespectadores, estar metidos dentro de esa realidad. Claro. Ahora, Alejandro Maqueligan, me parece que el doctor Pichitelli ha dejado una pregunta que seguramente tú nos puedes ayudar a responder. Esta realidad virtual va más allá de los videojuegos, y decirle a nuestra audiencia, la que nos ve aquí, la que nos sigue por internet, que tú te dedicas precisamente al desarrollo de estos videos que se le conocen también como de 360 grados. Cuéntanos, por favor. Gracias, Belén, y gracias por invitarnos. Claro, la verdad es que, como lo comenta Alejandro, y creo que tiene razón, en un pasado no tenía éxito el tema de realidad virtual porque había dos factores. Uno, era muy caro. Dos, la calidad era mala. 3, el público no estaba preparado. Hoy, ¿qué tenemos? Número 1, que el contenido de realidad virtual ya no necesita un aparato de miles de dólares para verse. Todos los que están aquí que tienen un smartphone con un visor de cartón podrían experimentar realidad virtual. 2, hoy ya la gente está mucho más preparada. Hoy ya convivimos diariamente en el entorno digital, tenemos toda clase de gadgets y estamos mucho más propensos a poder convivir con el tema virtual. Y siguiendo un poco la pregunta de si solo es un tema de videojuegos o se puede expandir a otros sectores, yo creo que se puede expandir a un universo infinito. Hoy te puedo hablar de que gracias al video en 360 grados podríamos vivir conciertos, eventos culturales, clases, viajar y estar en toda clase de locaciones que por nuestras circunstancias o nuestra ubicación geográfica no podríamos estar. Entonces es una primera apertura que de entrada nos permite ya hacer algo que no podemos hacer. Sin embargo, el tema de realidad virtual tiene muchísimo más futuro, que incluso va a rebasar a muchos medios tradicionales en la cantidad de cosas que se pueden hacer con él. Claro. Ahora, doctor Guillermo Orozco, usted que es experto en el tema de la comunicación, ¿qué retos nos plantean estas nuevas formas de videos, estas nuevas formas de contenido en pues esta experiencia de interactuar con el otro a través de una realidad virtual? Y yo diría incluso de interactuar con nosotros mismos a través de esta realidad virtual, doctor. Sí, yo quisiera regresar brevemente a la pregunta original de la definición de este panel, en cuanto a si es o no la realidad virtual el futuro del video, el futuro del video. A mí me parece que es un futuro y que debiéramos ubicar cualquier discusión en una forma mucho más relativista y menos prescriptiva de que todo va hacia la realidad virtual. Yo creo que es una posibilidad en el futuro que tiene grandes ventajas y que vamos a ir viendo cómo se puede interactuar con ella, pero sí quisiera dejar claro que la forma de hablar tan determinista de que ahora sí llegó el smartphone, por lo tanto el futuro del teléfono es solo smartphone, no, tiene muchos futuros y muchos escenarios, y la realidad virtual, como cualquier otro gran momento, experimento y posibilidad tecnológica, tiene un escenario propio que puede ser muy interesante explorarlo y explotarlo, pero que nunca va a ser el único en nuevas tecnologías de comunicación. Entonces, desde esa perspectiva de que va a convivir con otras, a mí me gusta más la definición original histórica de Manuel Castells,
donde voltea el término y dice, en lugar de una realidad virtual, tenemos que hablar de la virtualidad de la realidad. ¿Qué tanto podemos hacer con la virtualidad de la realidad? ¿Cómo una realidad la podemos dimensionar virtualmente que nos permita acceder a ella de otra manera, quizá más creativa, quizá más productiva, pero ciertamente distinta? Y yo creo que ahí hay un gran desafío muy interesante y apasionante de cómo poder virtualizar la realidad para fines educativos, de entretenimiento, de información, de intercomunicación, y que hay mucho que aprender para poder llegar a dominar esta nueva tecnología desde esta perspectiva de convertir lo real a otra realidad distinta, a una virtualidad de esa realidad, y poder intervenirla e interactuar con ella de otras maneras. Doctor, ¿nos pudiera dar un ejemplo de cómo sería esta virtualidad de la realidad? Pues es lo mismo, simplemente que se enfatiza. El problema es de lenguaje y de entendimiento, de conocimiento. La virtualidad de la realidad es justamente lo que se hace y se ve a través de cualquier dispositivo que podamos hacerlo, ¿no? Y no quiere decir que eso sea una realidad. Eso es la virtualidad de una realidad compuesta que podía haber sido en un paisaje, con tinta, con crayones, que podía haber sido en un programa de televisión, ahora es en movimiento y con una fuerza específica, pero finalmente es una producción, es una composición. No hay nada natural ahí, hay una intervención humana y técnica para producir una realidad distinta. Claro. Alejandro Pichitelli, usted ha hablado también de aumentar exponencialmente la inteligencia humana a través de estas experiencias. Compártele, por favor, a nuestro auditorio. No, retomando lo que dice Guillermo, yo creo que a Guillermo le preocupa el tema del determinismo, del tecnodeterminismo, del tecnofetichismo, de decir que el futuro del medio es inevitablemente. No sabemos cómo va a ser, porque seguramente después de la realidad virtual vendrán otras cosas, la post-realidad virtual, o la meta-realidad virtual, o la infra-realidad virtual, o lo que fuera. Pero creo que el problema que tenemos en este momento, y es un poquito difícil hacer en el programa de televisión, ¿no? Es que para hablar de estas cosas tendríamos que estar mostrando las cosas, y no solamente tendríamos que estar mostrando las cosas, tendríamos que estar metidos dentro de las cosas. Así que le vamos a decir a Gabriel que para el próximo programa hagamos un programa dentro de la realidad virtual para hablar de la realidad virtual. Claro. Concuerdo con Guillermo lo que dice acerca de la construcción social. Todo es construcción social, el lenguaje es una construcción social, la realidad virtual es una construcción social, no hay una realidad pura, siempre hay una realidad filtrada, hay una realidad que está tamizada por la cultura, por la historia, por el cerebro, por la biología, etcétera, ¿no? Ahora, en el caso de la realidad virtual me parece que el punto atractivo tiene que ver con lo que podríamos llamar la amplificación de la experiencia. Si toda tecnología amplifica la experiencia. A veces lo que hace es simplemente devolvernos potencias perdidas. En el caso mío uso anteojos, entonces si no hubiera los anteojos no vería definitivamente las cosas, ¿no? Ahora, si estos anteojos, en vez de ser anteojos que simplemente recuperan mi capacidad de visión, que se va perdiendo con el tiempo, fueran HoloLens o fueran anteojos que permiten superponer algo que se está transmitiendo con lo que yo estoy viendo, si en vez de tener que recurrir a las manos y a la Wikipedia para saber algo, pues directamente lo pudiera poner en los anteojos, serviría para muchísimas tareas, ¿no? Así que Guillermo decía, bueno, cuando uno pinta está representando. Sí, es cierto. Imagínense que yo pudiera estar pintando y que me guiara en el trazo Van Gogh, o que me guiara Picasso, o que me guiara gente de la historia de la pintura, o que yo estoy metido de repente en una narrativa. Hay una famosa autora que se llama Janet Murray, en un libro muy viejo ya de los 90, que se llamaba del holodeck, donde ella hablaba de un ejemplo de la serie Star Trek, de la segunda generación, en donde tienen una computadora que crea realidades. Pero no solamente crea realidades, ¿no? Sino que el capitán le dice, computadora, haceme un bar en Nueva Orleans a fines del siglo XIX, y la computadora se lo crea. No solamente le crea el bar, le crea la morocha divina que está ahí, con la que él se pone a hablar y a coquetear, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, que lo que estamos viendo permanentemente son dispositivos que lo que están amplificando de alguna manera es el deseo humano, la necesidad humana de interactuar en forma más íntima
en forma más variada, en forma más rica, en forma más multisensorial. Yo recién paseaba, que casi me perdía, me estaba buscando la gente de producción ahí abajo en la Feria del Libro, y como yo soy un gusano de los libros, me dejé perder en medio de los stands y estaba ahí navegando dentro de los libros, etcétera, ¿no? Y bueno, para los que tenemos muchos años, estar en los libros es entrar en la realidad virtual, en muchas realidades virtuales. Cada libro es una realidad virtual distinta. Como bien decía William Gibson hace muchos años, ¿no? ¿Qué es el ciberespacio? El ciberespacio es el lugar en el que estamos cuando hablamos por teléfono, porque nos abstraemos. Cuando leemos un libro, porque nos abstraemos. Y cuando estamos metidos dentro de un casco de realidad virtual, porque nos abstraemos. Le recordamos a nuestro auditorio que estamos transmitiendo totalmente en vivo y como tal les queremos invitar para que participen con sus comentarios y opiniones. Están apareciendo en pantalla, si ustedes nos siguen también a través del internet. Nuestro hashtag es TVMorfosis, así que le invitamos también para que coloquen nuestro hashtag. Y en esta ocasión, bueno, también tenemos otro hashtag a propósito del tema, que es realidad virtual. Y Alejandro, ya nos lo exponía claramente Alejandro Piscitelli, pues estos conceptos de la realidad virtual, y hablaba también de la necesidad de poder vivirlo un poco para poder entenderlo, de tener esta experiencia. Tú que te dedicas precisamente a la elaboración de estos productos, quizá podamos hablar de algunos ejemplos a nuestra audiencia aquí, a nuestra audiencia que nos sigue, para tratar de entender un poco más de qué estamos hablando. Entiendo también que los jóvenes ya prácticamente conviven en el día a día con la realidad virtual. Danos tu opinión, por favor. Claro, bueno, déjame ver si podemos poner un ejemplo por aquí, o poner play, no sé si está conectando. A ver, ahí estamos. Desgraciadamente se ve desdoblado. ¿Eso qué quiere decir? No está en un entorno 360. Sin embargo, un poco para extenderme en el tema. Sí. Y lo que platicaba Guillermo. La realidad virtual llega como una nueva forma, un nuevo medio. Y sí, evidentemente no reemplaza a los que ya existen. Sin embargo, sí ofrece nuevas alternativas y ofrece contar historias que en otros medios tal vez no podían ser contadas. Un ejemplo se dio en uno de los primeros proyectos que tuvimos. Lo tuvimos con una empresa petrolera. Esta empresa que iba a participar en una feria internacional quería mostrar su contenido, quería mostrar el lugar donde desarrollan la actividad petrolera de una forma distinta, en un entorno industrial en el que están acostumbrados a fotografías tradicionales, a esquemas, a cosas un tanto cuanto anticuadas. De repente meter una experiencia en la que recorrías una plataforma para gente que llevaba 20 años trabajando en la industria y que jamás había ido a una, le presentaba una nueva alternativa. Lo que quiero decir con esto es, evidentemente no viene a reemplazar nada. Llegó la radio, después llegó la televisión, después llegaron los medios digitales. El tema de realidad virtual y de video 360 llega como una nueva forma de expresión que va a permitir contar historias que antes no encajaban en ninguno de los otros medios. Y lógicamente también va a haber historias que, aunque en un principio también las quieran contar en video 360 o en realidad virtual, no tengan cabida, porque realmente tienen una mejor cabida en video tradicional o en otro tipo de medios. Doctor Guillermo Orozco, ¿alguna reflexión sobre...? Sí, yo creo que esto que menciona Alejandro es muy importante tenerlo en cuenta, porque no se trata justamente, como él dice, de reemplazar otros medios. Yo creo que se abren nuevas posibilidades. Y esto tiene una base muy importante que la historia de los medios de comunicación nos ha corroborado varias veces. Un medio o un dispositivo o un invento tecnológico es mucho más que solo eso. Son muchas posibilidades que se abren. Por ejemplo, la televisión nos abrió la posibilidad de poder ver en directo y en el momento lo que estaba pasando en otro lugar. El cine nos había dado la posibilidad de ver, pero no en el mismo momento que pasaba. Y así cada nueva tecnología nos abre una posibilidad distinta que no mata a las anteriores, sino que las retoma de una manera o de otra y nos permite ampliar y nos permite hacer cosas diferentes y ver otra perspectiva, jugar de otra manera con nuestra interacción con la realidad. Y yo creo que ese es un principio que no deberíamos olvidarlo, porque si no sería como el cine 3D. El cine 3D que venía a revolucionar porque no entrábamos y podíamos ver que casi estábamos inmersos en la película,
Bueno, es un ejemplo, digamos, una posibilidad de realidad virtual sin que tuviera ese propósito, pero nos permitía una interacción diferente y sobre todo una sensación y una vivencia de la película distinta a la de irla a ver en un simple pantalla de cine tradicional. Entonces yo creo que hay una gran riqueza en la realidad virtual y que ahí tendríamos que ir puntualizando qué es y en dónde estaría realmente la aportación de la realidad virtual a toda la gama de dispositivos y de pantallas que tenemos. Y yo creo que un poco por ahí es que tanto Alejandro Peccitelli como Alejandro McEllighan podrían ilustrarnos mucho qué cosas se puede hacer con realidad virtual que no se haya podido hacer antes. Alejandro Peccitelli. Mira qué desafío. Bueno, Belén, yo acá en mi pantalla yo les armé para la gente de la audiencia y la gente que nos está viendo una serie de ejemplos que la pueden ver ahí. Es en la página filosofitis.com.ar. Entonces yo ahí puse una serie de videos que dan ilustraciones de qué cosas se pueden hacer, por ejemplo, en la realidad virtual que no se pueden hacer en el mundo real. Les recomiendo que lo vean ahí. Y mientras estábamos hablando hubo varias preguntas que nos estuvieron haciendo, que van en la dirección mucho de lo que decía Guillermo, ¿no? Alguien dice, pero tanta realidad virtual y no vamos a terminar en el universo de Wall-E, la película esa donde pobrecito Wall-E está perdido en el universo porque no hay ningún tipo de realidad. Lo mencionó Guillermo, la realidad virtual es el nuevo 3D, o sea, es un invento mercadológico. La realidad virtual engaña sentidos. ¿Nosotros queremos que nos engañen los sentidos? Por supuesto que queremos que nos engañen los sentidos, si no, no iríamos al cine, si no, no leeríamos un libro, si no, no iríamos al teatro, si no, no haríamos fantasías. La cuestión no es el que nos engañen o no que nos engañen bien, que nos engañen convincentemente, que nos engañen como La Rosa Púrpura del Cairo, donde el personaje está Mia Farrow así mirando la película y de repente sale el personaje de la pantalla y la invita a salir. ¿Quiénes de ustedes no querrían salir con Brad Pitt o con Clooney? Bueno, esos son muy viejos para ustedes, pero algunos que nosotros no conocemos, de estos que tienen 20 años, de estos youtubers que hay acá, ¿no? Alguien se pregunta, ¿la realidad virtual es buena o mala para la sociedad? Lo decía Guillermo, las tecnologías no son inocentes. Las tecnologías son dispositivos muy complejos que evolucionan en el tiempo y que están atrapadas en una tensión permanente entre el deseo y necesidad de la gente y entre el deseo y necesidad de las empresas. Y esos deseos rara vez coinciden. Por eso tenemos tanta televisión basura y tenemos tan poco telemorfosis. Por eso tenemos tantos libros que no le interesan a nadie, que son fascículos, y muy pocos libros que realmente nos interesan. O sea que el tema de la telerrealidad, alguien preguntó, ¿cómo se puede usar la realidad virtual y el aprendizaje? Hay ejemplos fascinantes. Imagínense que podemos empezar a estudiar los tejidos, no que alguien nos cuente que es un tejido, sino navegar dentro de los tejidos, como hay películas como Viaje Insólito. O sea, la realidad virtual lo que va a hacer posible es que nosotros mismos seamos directores de cine y televisión, protagonistas de cine y televisión, y vivamos esas experiencias en primera persona. Y en ese sentido es una apuesta formidable. Como bien decía hace un rato él, si eso me cuesta millones de dólares, olvidemos no, porque solo queda para los millonarios árabes y para los jeques. Pero si esto es una cosa que cuesta $30, como el cardboard de Google, dos ejemplos de este año que son muy interesantes y creo que tenemos que hablar mucho acerca de eso, ¿no? YouTube es la máquina de fantasías más grande de la historia. Las miles de millones de horas que se ven por año de YouTube están condicionando el imaginario contemporáneo. Pero YouTube acaba de sacar una experiencia en 3D y un video VR que se ven dentro de YouTube. Y Facebook acaba de sacar experiencias que se ven en Facebook que tienen que ver con el 3D. Y Facebook tiene el 60% de todas las noticias del mundo. Imagínense con los líos que tuvimos, que creo que algo deberíamos decir, acerca de la elección de Trump, de todo el tema de Facebook, hasta qué punto condicionó la elección de Trump. Imagínense si lo hubiese hecho en realidad virtual, metidos allá adentro y creyéndonos todas las mentiras de Trump, ¿no? Encima viviéndolas fascinadamente. Claro. Alejandro. Creo que ahorita apenas estamos rascando la primera parte de todo el futuro que tiene el tema de realidad virtual. Por ejemplo, observando este video, algunos productos nuevos, cosas nuevas que vienen en el futuro,
vemos que no se va a limitar la realidad virtual a voltear hacia todos lados, tener una experiencia, pum, ya estuve en la Torre Eiffel, tan. Vas a poder caminar, vas a poder tocar, vas a poder sentir. ¿Esto qué te va a permitir? Vivir experiencias, aprender nuevas cosas, en cuestión de aprendizaje, recrear cómo vivían nuestros ancestros, recrear cómo vivían los imperios prehispánicos, recrear eventos catastróficos o eventos interesantes que ocurrieron en la historia del mundo. Todo esto se puede llevar a cabo con el tema de realidad virtual. Hoy apenas estamos empezando a ver las cosas más simples. Yo veo el video 360, a pesar de que es algo que producimos, como una de las formas más simples de entrada a realidad virtual. Pero eventualmente vamos a ver contenidos cinemáticos en los que podamos avanzar, podamos caminar, yo pueda voltear y ver de todos los ángulos a Alex, o pueda ver a Guillermo, pueda estar yo en este programa, ustedes transmitiendo en vivo y meterme en la audiencia, caminar dentro del escenario, verlos de cerca, verlos de lejos. Creo que definitivamente no va a sustituir otros medios, pero sí va a permitir que ciertos contenidos o ciertas formas que antes no tenían atención o que antes era mucho más difícil mostrarlas, tengan una nueva entrada. Para la educación definitivamente va a ser brutal el avance que pueda tener si es llevada de una buena forma. Ahorita apenas hemos hecho demostraciones muy simples, ponerles un visor de cartón, listo, ya vi las pirámides, una fotito, pero empezar a hacer contenido de calidad, que sea interactivo, y empezar a darnos cuenta que el aprendizaje va a ser mucho más rápido, porque lo van a ver como experiencias, nos va a traer los verdaderos beneficios del tema de realidad virtual. Más adelante vamos a ahondar en el tema de la educación y cómo podemos utilizar estas nuevas herramientas, pero mientras te escuchaba, pensaba en algo que me comentó alguien antes de entrar a esta charla y hablando un poco de realidad virtual. Decía, incluso vas a poder hablar con personas que ya murieron. ¿Es así? ¿Puede ser? ¿A través de esta realidad virtual? Al final, el tema de realidad virtual es recrear cosas, ya sea en la parte cinemática habiendo filmado estas cosas, o en la parte de CGI habiéndolas recreado vía animación computarizada. Entonces sí, respondiendo a tu pregunta, podría ser posible. Bueno, pues tenemos más preguntas de parte de nuestra audiencia. Les queremos agradecer a quienes ya se pusieron en contacto con nosotros a través de las diferentes cuentas institucionales y además decirles que este año incorporamos una línea a través de WhatsApp. El número, si ustedes se quieren comunicar por esta vía, es 33 22 42 06 90. Estará apareciendo también en pantalla. Estaremos encantados de recibir sus mensajes también a través de la vía del WhatsApp. Y a propósito de los comentarios, tenemos ya los primeros, si producción me ayuda, ahí los tenemos ya. Nos dice Eddie Underground, realidad virtual es el hashtag que él coloca y dice, significa volver a gastar en nuevos aparatos, lo cual no es problema en el primer mundo, pero en nuestro país. Alejandro. Yo creo que al contrario, en este momento yo les podría decir que el 80% de los teléfonos celulares que hay aquí podrían reproducir de entrada contenido 360 y descargar algunas aplicaciones de realidad virtual. Y existen visores de cartón allá afuera desde 40, 30 pesos con los que pueden vivir realmente esta experiencia. Ya de ahí puede ir subiendo, pero ahorita yo te puedo decir que más que nunca todos tenemos acceso a contenido de realidad virtual. Claro. Bresi Nucleas nos dice, consumir realidad virtual es increíble, pero ¿es complicado crear contenido en realidad virtual en buena calidad? Bueno, son preguntas que van a lo técnico y que tú, Alejandro, nos puedes mencionar. Pues es una gran pregunta. Te puedo decir que crear contenido, hay mucha gente empezando a crear contenido, pero lo importante es crear contenido de buena calidad. Y eso es algo en lo que hago mucho énfasis. En pláticas anteriores que he dado y en años anteriores hablaba sobre todo a los estudiantes de que empezaran a meterse a este medio. Ahora les digo, sí métanse, pero hagan equipos, no traten de hacer un proyecto uno solo o dos, porque van a hacer algo de baja calidad. Júntense, junten mentes, junten habilidades y hagan proyectos grandes que trasciendan, que no solo se queden en lo logré que fuera funcional, hagan cosas que puedan concursar. No se necesita más que el talento, que ya hay mucho, de todos. Claro. Doctor Guillermo Orozco, estamos hablando de calidad en cuanto a la imagen, pero ¿qué pasa con la calidad de los contenidos?
Qué bueno que preguntas esto porque estaba yo justo pensando en eso mientras escuchaba a Alejandro. Nos comunicamos virtualmente. Sí, yo creo que eso es muy importante. Yo veo una gran posibilidad de poder expandir nuestra capacidad creativa y sobre todo nuestra capacidad narrativa. Y la narración no tiene que ver solamente con temas del contenido, tiene que ver sobre todo con formas de cómo contar los temas. Y yo creo que el gran desafío en ese sentido de la realidad virtual es que nos convoca a nuevas formas de contar lo que queremos contar. Pueden ser temas viejos o temas nuevos, y el problema no son tanto los temas, siempre tenemos cosas que contar. El problema es aprender a contarlas para qué público, buscando qué del otro, o para poder mostrar de otra manera, aprovechando todo el potencial de la realidad virtual, algo que en realidad no virtual tendría que contarse o tendría menos impacto. Entonces yo creo que es un gran desafío a nuestra capacidad narrativa y comunicativa el poder utilizar la realidad virtual. Y tiene que ver más que con temas, con formas de abordar y narrar los temas. Alejandro Piscitelli. Sí, cuando alguien pregunta, ¿cuesta hacer buena realidad virtual? Cualquier cosa buena cuesta. Cuesta hacer buenas novelas, cuesta hacer buenas obras de teatro, cuesta hacer buenas clases, todo cuesta. Pero ahí hay un detalle interesante. Varias preguntas tienen que ver con el costo. Alguien te decía recién, no, pero los teléfonos que están en México no tienen giroscopio, etc. Acá yo creo que un detalle sumamente interesante es el siguiente. Si uno hubiese vivido en la década del 60, muy pocos hubiesen podido ser directores de cine, porque hacer cine era carísimo, era costosísimo. Hacer televisión hace 30 o 40 años o 20 años era carísimo también. De repente ahora tenemos cámaras que cuestan 100 veces menos que hace 60 o 40 o 30 años, y con la realidad virtual va a pasar lo mismo. O sea, lo que hoy es caro, dentro de 5 años, dentro de 10 años va a ser mucho más barato. Ahora vamos a lo que dice Guillermo. ¿Cuál es la especificidad narrativa de cada medio? Porque cuando nace el cine, empieza siendo teatro filmado. No era cine. El cine lo inventa el montaje, Eisenstein, el cine el flashback, la gramática, la sintaxis. Con la realidad virtual va a pasar exactamente lo mismo. Hay una gramática, hay una sintaxis. Vos preguntaste, ¿se van a poder hacer películas donde uno hable con los muertos? Ya se ha hecho eso. Hay una muy buena, y les recomiendo que lo revisen, un sitio de realidad virtual en Inglaterra que se llama Framestore, que es uno de los mejores que hay en el mundo, y que una de las cosas que hizo hace poco fue una publicidad con Audrey Hepburn, donde Audrey Hepburn físicamente actúa. Se murió hace bastante tiempo, no creo que nadie quiera actuar con ella sacándola del cajón, pero uno dice, ¿pero cómo puede ser? Y ahí te explican cómo lo hicieron. O sea, eso ya lo hicieron. Eso no es interesante, porque es una publicidad de Audrey Hepburn. Lo interesante es tener un diálogo, que vos pudieras armar un dispositivo donde vos pudieras hablar con Platón, o con Aristóteles, o con Leonardo da Vinci, donde vos le plantearas temas que no están pregrabados y ellos te contestaran. Y ahí va a entrar una cosa fascinante, que es la combinación entre realidad virtual e inteligencia artificial. Ese es un futuro maravilloso para la educación y para otras áreas de trabajo. ¿Y cómo se puede conseguir eso, Alejandro? ¿Se puede? Creo que ahorita apenas vemos los principios de lo que se podría lograr, pero siguiendo un poco lo que comenta Alejandro, sí se podría vislumbrar la posibilidad de recrear comportamientos. Hoy sabemos que en el tema de Big Data, todo lo que hacemos, decimos, muchas veces se queda almacenado. Si todo eso lo combinaras, lo conformaras e hicieras algoritmos que, entendiendo tus comportamientos anteriores y lo que dijiste anteriormente, pudieran con cierta probabilística definir lo que ibas a decir, podrías crear modelos que en el principio serían primitivos, pero que pudieran emular tu comportamiento y crear a cierto punto un clon digital de ti. Si a ese clon le diéramos vida con una animación, creo que podríamos tener algo muy cercano a lo que plantea Alejandro. Sí, de hecho en la ciencia ficción reciente hay obras como Ex Machina, una película maravillosa, correcto, o Her, o un montón de películas que van en esa dirección. No te olvides que la ciencia ficción adelanta con 20 o 30 años lo que después se va a hacer en la ficción científica, ¿no? En la representación científica real. Sí,
Y bueno, yo también creo que no solamente adelanta y nos permite hacer más cosas, sino que cuando vemos una realidad de un solo lado, pero cuando la podemos ver en los 360 grados, es otro el conocimiento que tenemos de esa realidad. Yo creo que esto tiene mucho que ver con una nueva, no solamente nuevo conocimiento, sino una nueva ubicación de nosotros en todo el mundo, en el escenario donde estamos pisando, y nos va a cambiar la forma de pensar acerca de ese escenario. Y yo creo que esto es algo muy importante que no habíamos tenido con otras tecnologías. Sí, ver de lejos, ver en otro momento, descomponer un video, hacer un Photoshop, etcétera, son posibilidades de dar otra manera al objeto conocido. Pero esto nos permite el objeto conocido en 360 grados. Entonces es una nueva forma de estar frente a la realidad. ¿Una nueva forma de pensamiento, doctor? Una nueva forma de pensamiento. Porque los humanos hemos visto como mucho hacia el frente, pero poco hacia atrás, poco a los lados. Verlo en 360 grados. Y poco hacia arriba y hacia abajo. Y poco hacia arriba y hacia abajo. Doctor, qué interesante. Alejandro Pichitelli, ¿qué piensa de este concepto? Me parece que está, o sea, acá hay como muchas dimensiones, ¿no?, de la realidad virtual. Está la cuestión tecnológica, está la cuestión económica, y después están cuestiones que son más simbólicas, más que tienen que ver con la representación, con la narrativa, y lo que marcó Guillermo es súper importante. Nosotros estamos demasiado acostumbrados no solamente a ver la realidad en los 170 grados que nos permite nuestra visión, aunque escuchamos lo que viene atrás, porque complementamos con los sonidos, no es muy importante el tema del sonido, pero tenemos puntos de vista muy rígidos, muy estructurados, inclusive los universitarios, especialmente los académicos, ¿no? Entonces la idea esta del 360 grados, casi en un sentido más metafórico que real, tiene que ver con la multiplicación de los puntos de vista. Si vos multiplicás los puntos de vista, ahora, ¿cómo haces para multiplicar los puntos de vista? Un día decís, pienso A, después pienso B, pienso C. No, multiplicar los puntos de vista viviendo experiencias diferentes. Y la realidad virtual te va a permitir hacer eso. Porque la realidad virtual te dice, bueno, ahora me voy a poner en el lugar del campesino y voy a sentir y moverme y articular y trabajar la tierra, etcétera, como un campesino. Ahora voy a sentir como un astronauta. Ahora voy a sentir... Entonces, eso es sumamente interesante porque tiene que ver, digamos, con la multiplicación de las personalidades. Las identidades nuestras se construyen con nuestros recuerdos. Anoche estaba viendo una película que tienen que ver ustedes, que es Westworld, que está en HBO, que es la continuación de una serie que hace muchos años que se llama Westland, y también Black Mirror. Black Mirror es una serie maravillosa que nos está contando al extremo qué pasa cuando interactuamos con pantallas o cuando nos metemos en las pantallas, ¿no? Entonces yo creo que todas estas cuestiones que están mencionando Guillermo y Alejandro tienen que ver con creación de nuevos estados de ánimos, creación de nuevas emociones, creación de nuevos puntos de vista. Y evidentemente voy a decir, ¿es una nueva forma de pensar? Sí, es una nueva forma de pensar, pero es una nueva forma de sentir, es una nueva forma de actuar, es una nueva forma de tomar decisiones, es una nueva forma de simular, es una nueva forma de estar en el mundo. Tradicionalmente aprendíamos todos con inducción, con deducción. Ahora aprendemos con simulación y la realidad virtual tiene mucho que ver con eso, con la potenciación de la simulación. Claro, doctor, porque al final de cuentas es la mente, antes de toda esta tecnología con la que hoy contamos, la mente era la que creaba la realidad virtual. Hoy tenemos estos aparatos aditivos que nos ayudan a llevarlo más allá de nuestra propia realidad. Y ya lo decía Alejandro Pichitelli, generar incluso emociones nunca antes vividas. Sí, y sobre todo generar conocimiento también. Algo que mencionaba Alejandro ahora me parece muy importante. Esto de poder tener varios puntos de vista a la vez. Por ejemplo, yo creo que aquí las nuevas tecnologías nos han ido avanzando en la posibilidad de conocer, de conocimiento. El generar puntos de vista es muy importante. El pensar de manera prospectiva, que fue una manera de aprender que nos introdujo el videojuego. ¿Qué tengo que hacer hoy aquí? Hacer clic ¿dónde? Para llegar a tal meta y pasar al siguiente nivel de dificultad. Eso es pensar prospectivamente las consecuencias de hoy. Bueno, esto nos ha ampliado la posibilidad de ejercitar la inteligencia, lo cual es muy importante para todos los seres humanos.
Y los puntos de vista, yo quisiera, recalcar sobre esto, que me parece muy importante, es que tendemos a solamente validar nuestro propio punto de vista, que siempre es desde un ángulo, desde un momento, con una historia y con una carga. El vernos obligados, pero con la posibilidad de incluir varios puntos de vista, nos hará tomar mejores decisiones. Claro. Para todo. Porque además las realidades virtuales ya se están volviendo colectivas, ¿no? Pongamos, por ejemplo, un videojuego en el que anteriormente uno solamente estaba relacionándose con uno mismo a través de este aparato. Hoy se pueden hacer experiencias colectivas. Alejandro, yo quisiera también aprovechar, además de este comentario, alguna reflexión que haga sobre lo que han expuesto aquí Alejandro y Guillermo. Claro, la verdad es que es muy... el tema de realidad virtual hoy es, número uno, la gente lo tiene que probar. La gente hace muchas conjeturas sobre qué tanto me puede envolver si me voy a quedar en esta realidad. Pruébenla, pónganse un visor, asimílenla. Es un contenido diferente, es una forma nueva de ver las cosas, es una forma nueva de vivir videos, en el caso de los videos 360, es una forma nueva de interactuar en el caso del contenido educativo. Y creo que antes de repente pensar en cuáles pueden ser las consecuencias, pruébenla, asimílenla, es un concepto interesantísimo y que se puede volver apasionante y fascinante para muchos. Por ahí preguntaban, ¿qué hay de la realidad aumentada? Es muy común llegar a confundir ambos temas. Realidad virtual te lleva a un entorno completamente ajeno al que estás físicamente, en el que toda tu atención está inmersa en él. Depende de que tengas un visor con una pantalla o algo que permanentemente esté bloqueando tu visión con ese contenido. Realidad aumentada es otro concepto. Es, si bien puede ser utilizar ciertos visores, es combinar vía cámaras o vía pantallas translúcidas lo que estás viendo con contenido nuevo. La realidad aumentada hasta cierto punto puede tener más un contexto social. Yo puedo estar aquí hablando y de repente, si tuviéramos lentes de realidad aumentada, estar viendo las cuentas de Twitter de todos, la edad, etcétera, dónde estuvieron ayer, dónde van a estar mañana. Eso más es una herramienta social que, si bien da para otros 8 programas de discusión, es un tema totalmente distinto al de realidad virtual. Sin embargo, ambos confluyen en un mismo punto, que es incrementar la cantidad de información a la que puedes estar expuesto. Claro. Bueno, si les parece, abrimos otro espacio para dar salida a la participación de nuestra audiencia, que ya se está poniendo en contacto a través de WhatsApp, lo cual lo agradecemos muchísimo. Nos dice alguien a través de esta vía: al introducirnos demasiado en la realidad virtual, ¿no creen que podemos perder el sentido de lo que es real o un programa? Guillermo, Alejandro, doctor. Bueno, yo creo que siempre se puede perder el sentido en cualquier realidad virtual o no virtual. Entonces, habría que estar al tanto y atendiendo el no salirnos de la realidad real, digamos. Pero no, a mí no me preocuparía tanto pensar en esta situación, sino porque sigo viendo la realidad virtual como una herramienta. No podemos olvidar que estamos parados o sentados. Claro. ¿No? Es como difícil. Pero bueno, hay que tener cuidado, como en todo. Claro. Alejandro Pichitelli. Hay mucha literatura de ciencia ficción, y Orwell y Huxley vivieron esa situación del Big Brother que te está alienando y que te está contaminando y que te está contagiando, ¿no? Pero cuando dijo recién Guillermo el tema de realidad virtual es una herramienta. Yo creo que es más que una herramienta, porque una herramienta, un martillo es una herramienta, un micrófono es una herramienta. Yo pienso que realidad virtual es un lenguaje, y si es un lenguaje hay mucho para tallar, porque los lenguajes nos constituyen, somos nuestro lenguaje, somos mexicanos, argentinos, latinoamericanos, porque somos en el lenguaje.
Y si la realidad virtual es un lenguaje, ese lenguaje, como el teatro es un lenguaje, o como la danza es un lenguaje, o como la literatura es un lenguaje, probablemente lo que podríamos ver son cosas sumamente interesantes. Y él te lo mencionó al principio, ¿no? O sea, acá lo interesante de la realidad virtual, hay millones de cosas que se pueden criticar, podemos criticar el mercado, lo ponen en los tweets, ¿por qué estamos hablando de estas cosas si los chicos no se educan, si no van a la escuela, si no comen, si tienen todo este tipo de problemas? O sea, cada vez que se habla de tecnología aparecen todas estas objeciones, que son totalmente válidas, pero que no nos corresponde a nosotros contestarlas. Punto uno, si no vivís la experiencia no sabes de qué estás hablando. Claro. O sea, criticar la realidad virtual sin haber usado nunca un casco es como criticar a los videojuegos sin haber jugado nunca a los videojuegos. Y está lleno de analistas, y está lleno de profesores universitarios, y está lleno de periodistas que critican los videojuegos, que critican la realidad virtual, que critican la realidad aumentada y no tienen idea de lo que se trata. O sea, parece que criticar es bastante barato y meterse dentro del casco es mucho más caro, porque inclusive mucha gente se resiste a ponérselo, ¿no? Y te pregunta, ¿sos fóbico? ¿Tenés miedo? ¿Te vas a animar? Y cuando te lo pones y quedás separado de la realidad por más que lleve un cable, es un choque emocional muy profundo. Entonces es sumamente interesante esta cuestión, ¿no? Y desde el punto de vista de lo que decíamos antes, ¿no? Medir una tecnología in status nascendi, o sea, en el momento en que están haciendo, es ridículo. Es totalmente ridículo. Es como si hubieses medido al cine con lo que hacían los hermanos Méliès o los Lumière. Estaban empezando, eran barruntos, no teníamos idea. Si finalmente no prospera, bueno, será otro dead end tecnológico cultural y no diremos nada. Pero si prospera, vamos a ver experiencias, diseño de experiencias sumamente ricas y sumamente interesantes. Y para eso hay que comprometerse, para eso hay que jugar, para eso hay que animarse y para eso tiene que tener uno la pulsión exploratoria, esta pulsión escópica, ¿no? Esta pulsión de querer saber de qué se trata. Tenés un lugar donde ponerla maravillosa en la realidad virtual. Vamos a dar salida a otros de los mensajes y estamos entrando prácticamente ya a la recta final de este programa, así que vamos a tratar de aprovecharlo al máximo. Nos dicen también a través de vía WhatsApp, ¿qué opinan de la implementación de RB en los casos de criminología al recrear escenas en el juzgado? Vamos a dar salida a unas 2 o 3 comentarios más y le damos la palabra a nuestros invitados. Nos dicen también a través de WhatsApp, ya conocemos lo bueno y ahora, ¿cuál es la negativa o lo malo de la realidad virtual? Ángel Rodríguez, gracias por su comentario. Uno más, por favor, producción. ¿Y qué estamos esperando para dar el impulso para la VR? Estamos en la era que podemos hacer las cosas con mentes frescas y que salgan a la luz. ¿Qué esperamos, Alejandro? Yo les diría, no esperen nada. Ahorita es el momento para desarrollar cosas. Ahorita es cuando gente que quiere entrar al tema cinemático puede hacerlo, porque estamos en pañales en México, en Suecia, en Canadá, en Inglaterra. Y en el tema de interactividad de videojuegos también es cuando. Ahorita están, a pesar de que ya hay estudios avanzados en el tema, todavía hay mucho que hacer y hay mucha oportunidad de estudios indie y de gente independiente de hacer cosas. Hagan cosas. Ahorita es en el momento en el que podemos subirnos a este tema de realidad virtual, volvernos una potencia. Tenemos todo. Realmente para desarrollo de software y desarrollo de industrias creativas lo que necesitas es talento. Talento hay en México. Entonces, es momento para hacerlo. Claro. Doctor Guillermo Orozco, alguien comentaba, buena o mala la realidad virtual. Bueno, es difícil, ¿no?, definirlo de un lado o de otro. Sí, yo creo que no hay que plantearnos ese tipo de preguntas que no me parece que nos llevan a tener un pensamiento más realista. Yo creo que, primero, estando de acuerdo con el sociólogo Raymond Williams, que dijo que toda tecnología llega a ser tecnología hasta que es vendible en el mercado. O sea, tenemos realidad virtual porque ya es vendible en el mercado. El mercado nos ha definido el avance científico que está en el corazón de la realidad virtual. Y eso nos debe dar mucho que pensar. Es decir, tenemos esto porque el mercado lo decidió, en primer lugar. Y entonces todo lo que va a haber luego, en gran parte va a estar definido por el mercado. Yo creo que aquí, en todo caso, la alternativa es, bueno, pues, por un lado no podemos estar negando todo lo que venga del mercado, es obvio, pero tenemos que entrarle de manera mucho más incisiva
para que no todo quede definido por el mercado, sino también por otro tipo de objetivos, objetivos ciudadanos, objetivos educativos, objetivos académicos. Estamos entrando ahora sí ya a la recta final, tendremos 2 minutos aproximadamente para cada uno, para conclusiones. Yo quisiera nada más dejar sobre la mesa el planteamiento inicial. ¿Es la realidad virtual el futuro del video? Lo dejamos sobre la mesa y cada quien hace conclusiones. Alejandro, por favor. Yo creo que definitivamente tiene muchísimo futuro dentro del video de la realidad virtual. Siguiendo lo que comenta Guillermo, es uno de los futuros del video, no es todo, pero hay muchísimo. Es un buen momento para hacer cosas y es un buen momento para hacer cosas de calidad. Es un buen momento para que se junten creativos, dejen de estar desperdigados y se hagan proyectos buenos, fuertes, que permitan al público, que aún no entiende si es algo interesante o no, que de verdad se interese. No vas a interesar al público con contenidos pobres. Tienes que hacerlo con contenidos de calidad. Y ahorita es un buen momento para juntarse y hacer contenidos de calidad. Alejandro Piscitelli. Mira, creo que estamos en un momento interesante y podríamos abrir un poquito la perspectiva, ¿no? Porque estamos hablando de realidad virtual, decimos que la realidad virtual es un lenguaje, en la realidad virtual se van a contar historias, etcétera. Y no dijimos nada de cuál podría ser la aplicación de la realidad virtual para el periodismo. ¿Y por qué quiero hablar del periodismo en este momento? Porque el periodismo está en crisis más que nunca hoy, en este momento, después de las elecciones de Estados Unidos, donde todos los diarios más importantes del mundo no pudieron entender el fenómeno Trump y apostaron a Hillary Clinton muy inocentemente, y tuvo un protagonismo muy importante en este fenómeno Facebook. Facebook es la maquinaria de comunicación más importante del mundo. Tiene 2.300 millones de usuarios en este momento, de los cuales más de 1.300 lo usan diariamente. Y Facebook no solamente tiene el 60% de transmisión de todos los medios de información, sino que es dueño de Oculus Rift. Y Oculus Rift es la plataforma de realidad virtual más potente del mundo. La creó un chico muy jovencito, de 18 años, que se llama Lucky Palmer, y se la vendió en el año 2012 a Zuckerberg, a Facebook, por $2.000 millones. Y la idea de Zuckerberg es que todo el mundo use realidad virtual. Y hace una semana estuvo en un evento en Lima, muy importante, de el Pacífico, donde habló primero Zuckerberg, y mientras Zuckerberg iba caminando el escenario, todo el mundo andaba con visores de realidad virtual. O sea que como metáfora de que él ve lo que los otros no ven, que no somos nosotros, es muy poderoso y muy potente. Esta alianza, Facebook, Oculus Rift, y esta especie de combate entre los medios tradicionales y Facebook y la realidad virtual es un tema para estudiar muy en detalle, porque va en dirección de lo que dice Guillermo, de que el mercado no es inevitable y que el mercado en definitiva tiene que ser sopesado por valores ciudadanos que los negocios no tienen. Facebook permanentemente dice que no es un medio social, y Facebook es el medio social, es el medio más potente del mundo. Entonces, esto que parece juego, esto que parece que tiene que ver con tecnología, tiene que ver con los medios y tiene que ver con la política y tiene que ver con el futuro de la democracia. Es mucho más interesante y mucho más profundo de lo que parece. Doctor Guillermo Orozco. Sí, yo estoy muy de acuerdo con lo que han mencionado mis dos colegas Alejandros aquí, y enfatizaría simplemente que es el avance de las sociedades no es tanto porque aparezcan nuevas tecnologías y tengamos la posibilidad de hacer cosas distintas y diferentes. Es por la manera en que vamos asumiendo e incorporando esas tecnologías. Y esto tiene mucho de decisión, de reflexión, de pensamiento, igual de movimiento social, para que esta tecnología nueva realmente sirva no solamente a ciertos intereses, sino a los de todos nosotros. Claro. Yo quisiera aprovechar un minutito muy breve que nos quedó, Alejandro, para que hicieras un comentario, un consejo a los chicos que aquí nos están escuchando, interesados en el video virtual, en la realidad virtual, muy brevemente, en 30 segundos, por favor. Yo creo que es el momento para que desarrollen contenido, aunque te puedo decir que hay herramientas allá afuera fáciles de agarrar para hacer contenido 360, yo les diría, hagan contenido de calidad. Júntense, junten habilidades
y hagan buenos contenidos para que después puedan mandar ese contenido a entornos internacionales y de verdad salir. Y en el lado de CGI, en el lado de interactivo, también que se pongan a programar, que se pongan a hacer contenidos, porque realmente ahorita que todo lo que vemos en el tema de realidad virtual es muy primitivo, es un gran momento para que esas ideas que hasta cierto punto todavía no están tan desarrolladas se puedan llevar a cabo y después se puedan fondear para hacer proyectos grandes. Alejandro, muchísimas gracias. Alejandro Piscitelli, doctor Guillermo Orozco, un gustazo volver a compartir con ustedes este espacio. Muy interesante la reflexión. Muchas gracias por habernos acompañado. Pero sobre todo, muchas gracias a usted por haber sintonizado esta primera emisión de TV Morfosis. Le invitamos para que nos siga a través de las diferentes plataformas. Nuestro siguiente programa inicia en punto de las 4 de la tarde y estarán hablando sobre la nueva medición de las audiencias. Nos puede seguir a través de las plataformas electrónicas y a nuestra audiencia aquí presente los invitamos también para que nos acompañen en punto de las 4 de la tarde. Mientras tanto, muchas gracias y muy buenas tardes.